Joder, vaya, pues que he perforado la celda y ha empezado a salir liquidillo. Un liquidillo que huele, no veáis cómo huele, ¿eh? Me cago el... Bueno, en fin. Fijaros cómo brilla el liquidillo, lo voy a tapar, lo voy a meter en una bolsa, porque menuda fuerza que tiene este bicharraco. Empezamos, dentro intro. Buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. Bueno, ya podéis ver por aquí el aparatito que tengo entre manos, un soldador 400F. Viene con 16 condensadores y están en serie. Por eso se dice 400F, que no 1600F, ¿vale? Yo se lo pregunté un montón de veces al chino y me dijo que, bueno, que lo iba a corregir y demás. Y efectivamente lo ha corregido en su página de ventas y en su página web. El 400F es un soldador a base de condensadores, con una pantalla táctil que tiene por aquí y tiene dos series, ¿vale? Tiene la parte número 1 de condensadores, como en dos series, ¿vale? Y aquí tenemos los milisegundos que los podemos regular. Podemos poner más potencia, digamos, en el pulso 1. Este es el voltaje. Aquí tenemos el segundo pulso. Le podemos poner perfectamente los mismos milisegundos con la misma tipo de fuerza. El mismo voltaje. Aquí tenemos el intervalo de tiempo en milisegundos. Y si tenemos activado el pulso, o sea, digamos el pulso automático, le podemos regular el tiempo. Aquí lo he puesto yo regulado en 1,5 segundos. Y luego tenemos aquí en este otro lado la configuración. Nos metemos en configuración y es muy simple, sin más, el buzzer switch en on. Auto, vale, si estamos aquí en auto podemos ponerlo en auto, que dé el pulso automáticamente, o a través de estos cablecitos que tiene por aquí le podemos poner un pedal o un switch o un pulsador. Vale, más carga charging current, máxima carga, es de 10 amperios. El cargador lo tengo ahí, ahora os lo acerco. El voltaje de los condensadores 2,70 voltios. Aquí te pone las puntadas que le estás dando, ¿vale? Yo ya le he hecho un clear, tengo 59 puntadas dadas. Lenguaje inglés o chino, lo que vosotros decidáis. Voltaje setting 5,20, le podemos subir el voltaje, bueno, o bajar el voltaje, mejor dicho, ¿vale? Y si le presionamos aquí, salvamos y salimos al menú principal, ¿vale? Tiene un pequeño LED por aquí, el cual nos avisa que ya acabamos de salir del menú. Vale, os voy a acercar un poquito bueno, una cosita que me ha gustado bastante es que en este modelo no han puesto conector aquí, o sea, directamente han traído el cable y lo han metido a la placa de control que está ahí abajo. No han puesto, ya os digo, las uniones aquí con tornillos, de tal manera que toda la fuerza, digamos que cuantos menos puntos calientes haya, mucho mejor va a quedar la soldadura. Mirad el cargador, que lo tengo por aquí. Es un cargador, pues eso, ya lo podéis ver, de 12 voltios, 10 amperios, ¿vale? Bastante contundente y tocho. Venga, vamos a lo que nos interesa, que es un cable extremadamente exagerado, un 4WG, mirad, pues tan gordo pues como mi dedo el meñique, ya lo podéis ver, ¿no? Unas puntas brutales, fijaros qué puntas más grandotas que tiene. Muy bonito, me gusta bastante el tema de poder sacar la punta, ¿vale? Aflojamos un poquito, no hace falta sacar la punta entera y sacamos la punta entera, fijaros. Son intercambiables. Está muy bien, un punto positivo para este tipo de puntas. Una cosa que no me ha gustado, porque todos no van a ser pros, también son contras, es que las puntas, fijaros, todo esto es rígido, entonces tengo que levantar todo este trozo de cable, y es un cable que pesa, ¿vale? Y estamos así trabajando y se nota. A mí se me hace más cómodo cuando son más pequeñitas las puntas. Pero bueno, oye, son muy buenas, son bastante duras y se ven muy robustas. Venga, tenemos por aquí unas pilitas, ¿vale? Y ya nos vamos a poner a darle unas puntaditas para que veáis cómo queda esto de
de bien soldado, ¿vale? Qué puntadas que mete. Venga, tenemos por aquí, mirad, tengo un par de tiras de níquel. Este es de 0,15 y este es 0,20. Yo lo puedo notar a la hora de doblarlo, ¿vale? Cuando doblas uno, se nota que este tiene más consistencia. Es más fuerte a la hora de doblar. Bueno, nos ponemos a ello. Vamos a ir con el de 0,15. De 0,15 lo ponemos aquí. Bueno, muy importante siempre, yo siempre lo digo, que os pongáis unos guantecitos, que no cuesta nada poner unos guantes, ¿vale? No es necesario, pero por seguridad, ponen los guantes y gafas siempre. Ahí vamos, venga. Mira, le voy a poner aquí en el negativo primero. Vamos a dar unas soldaduras. Ahí, ya está. Os lo acerco. Mirad. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Voy a intentar sacarlo con la mano. O sea, esto no se va a sacar solo, Mirad, tengo una gran tira de níquel para agarrarla fuerte y con guantes, ¿vale? Y tiro fuerte, fuerte, fuerte. Mirad. Fijaros dónde se ha quedado el níquel. En la celda, todo, ¿vale? Acojonante la fuerza que tiene este soldador. Ya lo habéis visto con la primera celda de pruebas, ¿no? Que he tenido. Que directamente la he cogido y la he perforado. Le he dado bastante chicha al soldador y la he perforado, chicos. Una auténtica burrada. Vamos a ver en el positivo con la misma fuerza, con la misma intensidad. Le vamos a dar un toque solamente, ¿vale? Un toquecillo. Vale. Un toque. Ahí lo tenéis. Vamos. Esto no... Si hacemos así... Que no suelta. Ahí, ya con fuerza, ¿vale? Pero fijaros, vuelvo a repetir, mirad dónde se ha quedado el níquel. El níquel lo ha roto porque se ha quedado en la pila, ¿vale? Vamos con 0,2. 0,2. Tira de 0,2 que tengo por aquí. Vamos a ponerla, venga, como antes, en el negativo. Venga, le ponemos aquí. En el negativo. No le voy a subir la intensidad. Vamos a dejarle la misma intensidad. Venga, ponemos ahí. Ponemos aquí. Vamos ahí. Vamos, ya he pegado buen castañazo, Dos puntaditas. Mirad. 0,2. Ya os digo que lo voy a soltar más fácilmente. Porque sí que es cierto que ha soldado, ¿vale? Pero no tan fuerte como la de 0,15. Bueno, voy a soltarlo ahora. ¿Veis? Mirad. Al ser 0,2 sí que se ha soldado, pero no se ha quedado en lo que es la pila. Ya veis la tira de níquel que no se ha perforado. Bueno, simplemente cogemos. Mirad, os voy a enseñar la configuración que tengo para 0,15, ¿vale? Y quiero que la veáis ahí. Mirad, para 0,15 de grosor, pues tengo 0,7 y 0,7 y lo tengo en automático en 1,5 segundos, ¿vale? Ya lo podéis ver. Sería muy sencillo el hecho de coger y subirlo, ¿vale? Le podemos coger y dar. Este es el menú, no. Vamos y le subimos de 7 milisegundos, vamos a ponerle a 13, venga. Y el segundo también le ponemos a 13 milisegundos para soldar 0,2. Venga. Volvemos para atrás. Y volvemos a las pilas. Venga. Cogemos la tira de níquel. Acordaros que estaba aquí, que no había perforado. Voy a coger por el otro extremo. Y la ponemos aquí encima. ¿Vale? Ahí. Y vamos a volver a darle. Vamos a darle, venga, 2 puntaditas en el polo positivo. Una y 2. Suficiente. Vale.
Os voy a acercar la imagen para que veáis cómo queda. Esto, vamos, esto ahora sí que así nos sale. Y si tiro, tampoco va a salir. Hay que pegarle tirones, ¿eh? Bueno, y tirones, y igual tengo que coger los alicates, ¿vale? Así, ahí lo tenéis. Mirad. Mirad cómo ha quedado destrozada la tira de 0,2. Una auténtica pasada, ¿vale? La verdad que funciona fenomenal el soldador. Funciona muy, muy bien. Yo pensaba que iba a ser como una especie de juguetillo, pero juguetillo me ha sorprendido. Mirad, vamos a bajarle ahora la intensidad de 13. Vamos a bajarle a 6. Y el otro también. Vamos a bajarle a 6. ¿Vale? Y entonces ahora, por ejemplo, en una batería normal y corriente, ¿vale? Voy a ampliaros un poquito la imagen para que veáis un poquito todo mejor. En una batería ya normal y corriente, nos pondríamos a soldar con el soldador. Tenemos por aquí las tiras de níquel ya, que las he estado cortando previamente, ¿vale? Y ahora mismo ya, bajándole la intensidad, nos pondríamos a soldar. Vamos a ver cómo se ve esto. Venga, vamos a ver. Bueno, no voy a seguir. No voy a seguir. A mí me gusta siempre, antes de soldar toda la tira, comprobar que realmente ha soldado, ¿vale? Hacemos así. Y si esto no sale para afuera, con nuestra fuerza de la mano, es que suelda perfectamente. No es necesario tirar con alicates, desde luego que no. O sea, el que tire con alicates, pues cuando estás haciendo una batería normal y corriente, no lo veo yo sentido, porque tú cuando ya tienes la batería hecha y en funcionamiento, no vas a coger unos alicates para tirar de la tira de níquel, ¿no? Lógicamente. Fijaros qué bien va. Fijaros qué bien va, oye. Sí que hay que tener cuidado con las puntas, se me hacen un poquito gorditas, ¿vale? Tal vez igual debería sacar un poquito la puntita de cobre para tener un poquito más de margen de juego, ¿vale? Venga, ahí está. Os acerco las puntaditas que le ha pegado. La verdad que muy buenas puntadas, ¿eh? Como diría, me atrevería a decir prácticamente como el Malectrix. Muy bien, muy contento con este soldador. Así que nada, chicos, no me entretengo más. Este pedazo soldador que viene por aquí. ¡Vamos! ¡Arre ahí! Me parece un caballo de Troya. Está muy bien, suelda muy bien, es muy ligero. Pesan más los cables y las puntas que el soldador en sí, ¿vale? Pero se me hace muy manejable, muy fácil de utilizar y la verdad, en definitiva, un soldador que merece la pena por la calidad y por el precio que tiene. Ronda los 130 euros y me ha sorprendido gratamente. Así que nada, si os ha gustado este vídeo explicativo de este soldador, me dejáis un like, suscribiros a mi canal, cualquier duda o sugerencia me lo dejáis por ahí abajo en los comentarios y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur, agur!